Informativo Mira TV está en ti. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la entrevista meridiana. Feliz de poder compartir con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy nos complace darle la bienvenida a un excelente amigo de esta casa, el doctor Jesús Salas, quien es ginecólogo obstetra, que cumple funciones en el Centro Médico Docente Los Altos y quien ha dispuesto de su apretada agenda un pedacito de tiempo para compartir con nosotros su sapiencia en el área ginecológica y además a tratar un tema de gran interés en este momento, en una coyuntura muy especial que vive el país, como lo es los métodos anticonceptivos. Bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Muchas gracias, Datsy, por tu invitación. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que, como decíamos, pues los métodos anticonceptivos son tan necesarios para controlar la natalidad, y en este momento en Venezuela, dada la situación del país, hay un tema de desabastecimiento de muchísimos medicamentos, de ello no escapan los métodos anticonceptivos. Mi primera pregunta va directamente, digamos, a una parte gruesa de este tema, y es preguntarle, doctor, ¿qué está usted recomendándole a los pacientes? ¿Que se abstengan? Nunca, no se te ocurra decir eso, nunca. Entonces, ¿cómo visualizamos este tema? Fíjense, hay un problema a nivel nacional con una gran escasez de los métodos anticonceptivos de cualquier índole, conocidos los anticonceptivos, las pastillas, aparatos de distintos índoles, y eso ha conllevado a un problema de salud pública a nivel nacional, con aumento de tasas de embarazo en adolescentes o en personas o embarazos tardíos, como también se dice. O sea, personas que ya no están en condiciones en cuanto a la edad y sin embargo salen embarazadas por un accidente. Exactamente, embarazos no planificados y personas que quizás no tengan la capacidad socioeconómica de poder mantener un embarazo en este momento. Ahora, esto resulta para un profesional de su especialidad un reto y todo un compromiso. ¿Qué decirles a las pacientes? ¿Cómo plantearles una solución o un camino paralelo con toda esta situación? Hay que tener en cuenta que los métodos anticonceptivos es una obligación de las pacientes tratar de conseguirlo. Tenemos que recomendarles todas las opciones que haya, pero deben ser conseguidas. Algunos nosotros, casi todos los médicos, podemos tenerlo para ponerlo, pero quizás no todos. Un anticonceptivo tomado vía oral tienen que buscarlo en las pastillas y lamentablemente, como todos los productos, van a tener que recorrer casi todas las farmacias para poderlas conseguir. En este caso, ¿qué opción podemos sugerir, aparte de las pastillas, otros caminos que puedan utilizar, o qué se está haciendo en Venezuela para precisamente hacer el control de la natalidad? Fíjate, no te puedo decir exactamente qué pueda estar haciendo el Ministerio de Salud sobre este tema. Hay que enseñarles a todos los pacientes, tanto mujeres como hombres, que existen los anticonceptivos, existen los preservativos, existen métodos de barrera, que cada uno tiene, digamos, para distintos pacientes en específico. Pero justamente estamos pasando que muchos de nosotros vemos pacientes que están tomando métodos anticonceptivos que quizás no sean los más recomendables para cada uno, conllevando también aumento de complicaciones por efectos secundarios y otros factores de riesgo que pueden tener. Ahora, tomando en consideración ese planteamiento que usted hace, ¿cuáles serían digamos, los puntos que debe tomar en cuenta una mujer a la hora de decidir un anticonceptivo y no otro? Bueno, vamos a ponerlo en condiciones normales, porque si nos ponemos al tema del desabastecimiento, pasa como con las marcas de los productos.
Antes yo quería una harina específica, una salsa de tomate, ahorita la que sea. Exacto. Entonces, eso pasa también con los anticonceptivos. Eso es correcto. Y, por ejemplo, nosotros cada vez que mandamos algún tipo de anticonceptivo tenemos que tomar en cuenta la edad de la paciente, la paridad de la paciente. No es igual indicarle a una paciente que nunca haya quedado embarazada a una paciente que ya tiene 2, 3, 4 hijos. Otras condiciones, si fuma, es sumamente importante saber si tienen hábitos tabáquicos, varices, otras enfermedades asociadas, si son hipertensas, si son diabéticas, porque quizás muchos de los métodos no pueden ser indicados y trayendo como consecuencia aumentos de riesgo de quedar embarazadas nuevamente. Ahora, en cuanto a la efectividad de los métodos anticonceptivos, sabemos que las pastillas son como que el método anticonceptivo por excelencia, quizás por la manera de aplicación, ¿no? Que es simplemente que la mujer se la tome. Hay otros que son un poquito más invasivos, etcétera, o que requieren una intervención quirúrgica. En el caso de las pastillas, ¿están consiguiéndose en Venezuela de acuerdo a la información que usted maneja con sus pacientes? ¿Y cuáles serían los riesgos de este tipo de métodos? Ok, los métodos anticonceptivos, principalmente los orales, son los más conocidos, por supuesto. Se supone que son los más accesibles para todas las pacientes. Se deberían conseguir distintas marcas y evidentemente, dependiendo del componente, tiene mayor o menor aumento de riesgo de factores de complicaciones principalmente. Generalmente, los anticonceptivos tomados, si están tomados correctamente, son muy efectivos. La gran mayoría de los fracasos que ocurren tomando anticonceptivos, generalmente las fallas son de la usuaria por mala toma. Se les olvidó alguna toma o tomando las anticonceptivas tuvo diarreas, vómitos, etcétera, y pueden causar efectos. Con respecto quizás a otros métodos, la efectividad también es excelente, es muy buena. Dependiendo del método que utiliza, mejora el índice de PER, que es un índice que se utiliza para medir la efectividad de los anticonceptivos en su papel anticonceptivo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las pastillas, que sabemos, como habíamos señalado, que no se consiguen, y la paciente tiene la necesidad de cambiar la fórmula, el tipo de pastilla de una marca a otra, ¿debe esperar que le haga efecto a la nueva pastilla? ¿Eso tiene un efecto que prosigue posterior a dejar de tomarse una marca y no la otra? En ese caso, ¿hay consideraciones importantes que debamos destacar? Sí, al contrario, nosotros no recomendamos el cambio de anticonceptivo tan rápido. Se supone que cuando las pacientes empiezan a tomar los anticonceptivos, todos los efectos secundarios generalmente ocurren más en los primeros 3 meses de uso. Muchas veces pasan las usuarias, y ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que toman una anticonceptivo de una marca, tienen que cambiar a otra porque ese es el que consiguen, quizás los componentes no son iguales y los mismos efectos secundarios que tiene cada caja pueden mantenerse por el tiempo al cambiar de marca. Y también es conocido a nivel farmacéutico que quizás el mismo componente con distintas marcas puedan ser diferentes y afectar a cada paciente. ¿Pueden ser distinto. contraindicadas en este caso algunas marcas de pastillas? Pueden ser contraindicadas algunas marcas, pero depende de la paciente y de los factores de riesgo que tenga esta paciente para saber si este anticonceptivo no es el recomendable o si es recomendable. En cuanto a los dispositivos intrauterinos, ¿cuáles hay en el país? ¿Ustedes los están recomendando? Y en este caso, también, ¿qué efectividad podrían presentarse con respecto a ello? Sí, existen otros métodos que son métodos de barreras, los preservativos y los métodos intrauterinos, que hay 2 tipos. Son los conocidos métodos de origen metálico, las T de cobre, T de plata existen, pero existen también otros métodos intrauterinos hormonales que son excelentes, son muy buenos, tienen el efecto que son métodos de largo plazo, que pueden durarte por lo menos 5 años y tienes muchos beneficios comparándolos con métodos de metal. Bueno, ahí
pues sabemos que inclusive en otras épocas he escuchado mujeres que han salido embarazadas con el aparato, dicen, ¿no? Y que hasta el niñito se le quedaba el aparato no sé dónde y tal. Eso en la próxima parte nos gustaría que nos los comente y además que nos detalle de qué se tratan esos métodos hormonales, que yo no los había escuchado en lo particular. En la próxima parte seguimos con más de nuestro interesantísimo invitado, así que sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigues, con nuestro invitado, el doctor Jesús Salas, ginecobstetra del Centro Médico Docente Los Altos. Y quedamos pendientes para conversar en el marco de este tema que estamos tratando, los métodos anticonceptivos, que nos explique el doctor con respecto a estos implantes, que ya muchos son conocidos y tienen larga data y otros no tanto, que en lo particular pues no los conocía. Nos explique un poquito más detalladamente acerca de cómo están en Venezuela estos métodos y la efectividad y además la conveniencia de acuerdo al caso de cada paciente. Hay los métodos intrauterinos, hay dos tipos, como te había dicho al principio. Los de metal, ya ellos han pasado la prueba del tiempo, son muy conocidos, pero tienen los riesgos que causan mucho dolor, mucho sangrado y son donde ocurren mayores complicaciones. Hay pacientes que han quedado embarazadas aún teniendo ese dispositivo dentro del útero. Y que cuando quedan embarazadas no se lo pueden sacar, ¿no? Tengo entendido. No se puede sacar ya al quedar embarazada porque prácticamente está provocando un aborto también. ¿Este tipo de anticonceptivos cada cuánto tiempo lo tienen que cambiar? Siempre se recomienda que por lo menos debe ser cambiado cada 5 años. ¿Y los costos? El de metal generalmente son más económicos y son más accesibles para la población, pero tiene estos riesgos, hemorragias, infecciones, dolores. Porque eso es literalmente un pedacito de cable que le colocan a la mujer. El método es un plástico que trae una aleación de metal, generalmente es de cobre y plata, que es el que hace el método inflamatorio dentro del útero y provoca la disminución de la capacidad reproductora, ¿verdad? Ahora, están saliendo métodos hormonales que también son de largo plazo, son métodos tanto intrauterinos como los implantes subdérmicos que están ocurriendo. Son métodos para mi parecer excelentes, muy buenos, evidentemente tiene sus riesgos y no quizás todas las pacientes pueden utilizarlas. Pero tienen las ventajas que ser usados a largo plazo, los implantes duran 3 años, el intrauterino dura 5 años, deben ser por supuesto removidos, pero además paradójicamente protege el útero de infecciones, disminuye el sangrado, son pacientes que pueden verte 3 o 4 reglas al año. ¿Y cuáles son los riesgos? Generalmente puede haber aumento de peso, puede haber aumento de las varices también, y si son pacientes que fuman, tienen un mayor aumento de tromboembolismo pulmonar y tromboembolismo venoso. Y ahora, digamos en la esencia, ¿qué hacen estos nuevos métodos? Son métodos que nosotros llamamos solo progestágenos, a diferencia de los anticonceptivos orales, que son mezclas de estrógeno y progestágeno. Por eso hacen que cuando termine la caja, la regla se le presente a las pacientes. En cambio, cuando son métodos solo progestágenos, prácticamente las pacientes no van a ver casi la regla porque es un influjo hormonal progestagénico permanente todos los días. ¿Y los costos y además de eso, la posibilidad de conseguirlos en Venezuela, se están consiguiendo? Cuando había anticonceptivos, pongámoslo así, son métodos, Venezuela normal. Exactamente, eran métodos más caros y por eso quizás las pacientes no lo buscaban mucho porque les salía más económico estar comprando sus cajas anticonceptivos mensualmente. Sin embargo, ahora siguen siendo más caros, pero cuando uno saca cuenta en el pasar del tiempo, en los 3 o 5 años, la gente ya se da cuenta que sale más barato que mantener una compra de anticonceptivos mensualmente por el mismo tiempo.
no depende ya de inflación, no depende si hay o no hay en el mercado. Por eso son métodos excelentes, yo los recomiendo mucho. Para mi parecer, por lo menos el intrauterino considero que es el número 1 dentro de la escala Hay de unos que los calidad. colocan en el brazo también, ¿no? Esos son los implantes subdérmicos, que te duran 3 o 5 años dependiendo. Hay por lo menos en Venezuela se pueden conseguir dos marcas que hay. Ahora, Pero, dado el problema que hay de las pastillas, es una opción porque sí, exacto, de comprar una broma, o sea, un aparato de eso a tener un bebé, oye. Pero no escapa también a la problemática que no se consigue en el mercado y está ocurriendo una especulación bárbara. Los bachaquean también, lo agarran los bachaqueros, Mira, lo no venden sé, más caro. es más difícil porque eso te lo consiguen, son las droguerías y generalmente te los venden directamente a los médicos, pero no es como los anticonceptivos que sí, no, francamente están siendo bachaqueados. Lo venden los boneros y tal ahora en la esquina. Sí, no, qué impresionante. y te puedo decir que le pueden poner un 1000% de inflación. El sobreprecio para poder es una conseguir. locura, ¿no? Sí, una locura. Lamentablemente. Hay también otra opción, y eso pues se ha manejado muchísimo, y es volver a la naturaleza. Y en función de esto hay un método llamado el método del ritmo. No sé si científicamente se llama así, pero así lo conozco yo. Eso es efectivo, es recomendado. ¿Cómo lo evalúan ustedes como especialistas en esta materia? Ok, el método del ritmo es el método natural y puede ser un buen método siempre y cuando sean parejas o pacientes con ciclos menstruales regulares. Si no son, es un método con una alta tasa de fracaso. Sin embargo, evidentemente no se puede recomendar como un método anticonceptivo como tal. No lo recomiendas en este momento. No. Es un riesgo. Es un riesgo. Siempre va a ser un riesgo. Exactamente. Más riesgoso que los otros métodos que también tienen riesgo. Exactamente. Ahora, también hay métodos mucho más invasivos y más definitivos, como por ejemplo la ligadura de trompas o en el caso del hombre la vasectomía. Exacto. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a estas dos opciones? Exacto. La ligadura de trompa o son métodos de esterilización quirúrgica tanto para mujeres o para hombres, ¿verdad? Hay varios métodos como tal. Es un método que es excelente, es un método que son definitivos, pero debe ser en pacientes muy bien programadas. No pueden utilizarse ese método que cualquier paciente que ahora, porque lo he visto con apenas un muchacho con 18, 19 años, ya quieren ligarse. ¿Está contraindicado, digamos, por ética o por, de alguna manera, algún aspecto legal? Ambas dos. Ambas dos, exactamente. Ahorita, con la nueva ley que hay contra la violencia para la mujer, justamente sale un ítem sobre las esterilizaciones quirúrgicas. Ya esterilizaciones quirúrgicas no autorizadas, eso pueden ser penados. Imagínate. Ahora, por ejemplo, en el caso de la ligadura, yo también he escuchado, no sé si es un mito o una realidad, que, bueno, ligaron a fulana de tal y de todas formas salió embarazada porque se desligó. ¿Eso es posible? Sí, es raro, pero puede ocurrir. Los métodos quirúrgicos pueden haber recanalizaciones de las trompas que pueden ocurrir. Es extremadamente raro, eso sí, se habla creo que de 1 en 400.000 casos. Ahora, si una mujer que tiene las trompas así ligadas quiere tener un bebé, ¿puede revertir el proceso? Ok, buena pregunta. Fíjense, la esterilización quirúrgica se considera un método definitivo. Si esa paciente en algún momento piensa en revertir, ya está demostrando que quizás no tomó la mejor decisión. ¿Hay métodos quirúrgicos para revertir esa operación? Sí lo hay. El problema es que tiene una gran tasa de fracaso, prácticamente de 10, 7 fracasan directamente y quizás 2 puedan complicarse y la mayor complicación son embarazos ectópicos, que pueden ocurrir. Quizás una, o sea, un 10%, quizás menos, que las recanalizaciones de trompa puedan surgir efectos. Y lo más definitivo en todo caso es cortar la trompa. Sí, exacto. ¿Es lo mejor? Es
Es que la esterilización quirúrgica es un método de resección de parte de la trompa, como le decimos, yo les digo a las O pacientes. sea, ligar no es lo mismo que cortar. No, lo que pasa es que, para que entienda, quizás ligadura es un método coloquial, pero son métodos de esterilización quirúrgica donde cortamos, quemamos, ligamos, etcétera. Donde buscamos es la obstrucción de la trompa y que por lo tanto no pueda haber fecundación. Doctor, muchísimas gracias por estas interesantes orientaciones. Me gustaría ya para finalizar su mensaje a todas esas damas, a los hogares, a los hombres también, recomendación para que mantengan una vida sexual sana y un método anticonceptivo realmente eficiente. No, lo que les puedo recomendar es que estas pacientes deban estar en la consulta ginecológica, deban mantener, porque esta parte también entra dentro de la salud genital, la salud sexual, que se pueda tener una vida sexual sana, plena, sin riesgo, y que la planificación familiar es tan importante, porque esto que estamos hablando es justamente planificación familiar, que las pacientes puedan quedar embarazadas cuando quieran y no por obra de una mala suerte o una casualidad, y que eso pueda afectarles el resto de la vida. Doctor, muchísimas gracias. Jesús Salas, ginecólogo, especialista del Centro Médico Docente de Los Altos. Gracias, doctor, por estar con nosotros hoy. No, y muchas gracias por tu invitación. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, cuando estaremos a través de las pantallas de Mira TV en nuestra entrevista meridiana. ¡Feliz tarde!